Esperando que acepte. ¿Por qué se demora tanto para grabar? ¿Será que tienen que hacer? Ok. Bien, ya estoy grabando, muchachos. Qué pena, se me olvida siempre, se me olvida grabar. Ya como les comentaba, ya tengo casi todo listo. Viendo ejercicios muy buenos, la verdad que ejercicios que se les dedicaron y le hicieron el análisis y uno ve el diagrama antirrelación y corresponde al enunciado y corresponde a la necesidad que se pide en el enunciado. O sea, el diagrama antirrelación es un reflejo del dominio y del universo de la base de datos expuesta en el enunciado. Como hay otros ejercicios que no corresponden, que se nota que son el facilismo, que a veces es más importante para algunos estudiantes que el propio aprendizaje. Esos ejercicios tienen su respectiva nota y mala, porque no se les dedicó, no se les hizo el análisis correspondiente. No, yo se los dije, ojo, que aquí lo más difícil es sentarse a pensar. Y creo que es lo más difícil en todas partes. Si uno le pone un ejercicio de trigonometría, trigonometría es una cosa difícil, hay que sentarse a pensar. Si uno le pone un ejercicio de integrales y no sabe derivar, estamos perdidos. Si uno sabe derivar, pero no sabe integrar y le ponen una ecuación diferencial, estamos perdidos. Si se sabe integrar, se sabe derivar, hacer una ecuación integral no es fácil, hay que sentarse a pensar, a resolverla, a buscar la técnica, a buscar el método de los 4 o 5 métodos que hay y aplicarlo. Ese es el trabajo más difícil en todos los procesos que uno haga en esta vida. En cualquier trabajo, en cualquier actividad, el proceso más difícil es pensar y muchos estudiantes no lo quieren hacer. Y ese pensamiento cuando se hace, se requiere de estudio y muchos estudiantes no lo quieren hacer. Entonces, no quieren estudiar y no quieren pensar, sino buscan en la facilidad. Por eso coloco un ejercicio individual para cada uno para poder identificar y para ponerlos a trabajar de manera individual para que pensar. Entonces, mucho ojo con eso. En la vida uno no puede ser facilista, no puede andar con facilidades porque allá afuera eso se lo cobran a uno y eso parece un sello en la frente, ¿sí? Cuando la persona es facilista, eso se le nota en la mirada, hasta en el caminado, como dice mi papá. Pendiente a eso porque, ojo, ojo, el análisis, la fase de análisis requería bastante dedicación, por eso se dio bastante tiempo para hacerla. Analizarla, pensarla, sentarse, dejar de ver televisión. Tengo un ejercicio de base de datos al que tengo que analizar y tengo que leer y tengo que hacer un modelo de entidad de relación lo más exacto posible y lo más práctico y coherente posible con lo que se requiere, que no haya ambigüedad, que las relaciones sean concisas, que sea un reflejo, un modelo que refleje la realidad que se está presentando ahí. Entonces, hay ejercicios que hay que pensarlos, hay que pensar. Hay ejercicios que en los que yo me demoré haciéndolo casi mediodía, se lo juro por Dios, casi mediodía revisando el ejercicio, pensándolo porque habían palabritas, habían frases que te decían una cosa por acá arriba y decían otra cosa por arriba. Hay un ejercicio muy simple en cuanto a texto, o sea, es muy pequeño, el texto del ejercicio es muy pequeño, pero cuando uno lo piensa y lo lee, es complicado, es el de los censos. El de los censos me demoré haciéndolo como 2 horas y es bien chiquitico. Pero ahí sentadito, mientras me veía un poquito de televisión, ahí porque estaba en vacaciones, me pude hacerlo y logré hacer un análisis, un modelo, un diseño de análisis de bases de datos, entidad de relación, coherente con lo que piden ahí, porque al final del enunciado dice una frase que dice, no he revisado el ejercicio de la persona a quien le tocó, solamente lo desarrollé, eso lo hice ayer, justamente ayer, en la tarde. Por eso quedó el número, porque me acuerdo del último que estaba diseñando, que estaba resolviendo. Ahora cojo y reviso los ejercicios de los muchachos con lo que me faltan con respecto a lo que yo hice y empiezo a revisar. Pero en ese ejercicio dice, optimice, presente una optimización sobre la dirección del
censado de tal manera que a partir del nombre se puede llegar a la ubicación. Y explican que es una manzana, que es una calle, que es una dirección, que es... Entonces uno, cuando ya yo le doy arriba y reviso el modelo que hice, me doy cuenta que abajo me toca hacer cambios. Y esos cambios me, me llevaron a la conclusión de borrar dos, tres entidades que tenía arriba y crear otras con otras acciones. Y cuando lo vi, entonces me pongo a hacer el seguimiento y cumple exactamente lo que dice el enunciado, sin redundancia, sin ambigüedad. ¿Ya? Y están todos los atributos. Y hay enunciados en los que hay entidades, en los que no hay atributos, no los dan. Entonces, a uno le toca investigar qué es esto, qué es lo otro, ¿ya? Buscar la manera y ponerle a esas entidades unos atributos coherentes con lo que se va a buscar, o con el enunciado del universo de la base de datos. Entonces, me he dado cuenta que hay muchos ejercicios en los que el enunciado dice algo, pero como no especifican como en la mayoría se requiere la cédula, el nombre, el apellido, el email, solamente dice el nombre de la entidad sin demarcarlo así, esto es una entidad, porque saben que los ejercicios no dicen eso, simplemente están de manera implícita y uno cuando ya recordó lo que el profesor decía, que una entidad es un conjunto de elementos del mismo tipo, uno dice, bueno, aquí hay bastantes elementos de este mismo tipo, porque puede haber muchos objetos de este conjunto. Eso es una entidad. Entonces, como no decía, en el ejercicio como no dice, no especifican los atributos, entonces no la colocaron en el diagrama de entidad-relación. Y cuando uno va a hacer las consultas, no aparece. Y ahí está el problema. No todo puede estar así machacado. En la vida real les dicen algo muy diferente. Cuando digo muy diferente, todavía con muchas menos características de lo que les da un enunciado. Se les toca hacer investigación de requerimientos. Y eso en ingeniería se llama ingeniería de requisitos. Aplicarle técnicas de ingeniería de requisitos para levantar los requerimientos, que no nos lo dice nadie, y armar un enunciado como el que está ahí. Armar un enunciado. Una vez ya con el enunciado armado, uno hace el diseño de la base de datos. Entonces, da tristeza ver el facilismo, la falta de pensamiento, de ganas de pensar, de analizar de algunos estudiantes. Con el resto, pues hay 16 estudiantes que están prácticamente desaparecidos, no han entregado actividades y ya no entregan porque definitivamente ya no voy a calificar. Ya yo tomé mi tiempo, ya igual que ustedes se programan, ustedes tienen sus calendarios, su planeación del tiempo. Mi tiempo es igual de valioso como el de ustedes, no es más ni es menos, porque somos entidades terrenales en este mundo y cada minuto de nosotros es igual que el de otra persona, porque la vida de uno es igual a la del otro y tiene el mismo valor. Por eso no voy a revisar nuevamente, no voy a retroceder mi planeación para revisar ejercicios que estudiantes no mandaron en su tiempo y con todo la gavela que hubo para enviar. Ya no recibo ningún ejercicio que no se haya enviado de hoy hacia atrás. Estoy calificando, ya prácticamente terminé y no voy a trabajar dos veces ni a reprogramar mi calendario por a veces irresponsabilidad o simplemente no dejar, no querer de otras personas. A partir de hoy vamos a tratar los temas finales de administración de bases de datos. Bueno, administración no, perdón. Desarrollo, programación y desarrollo sobre bases de datos. Esos temas son, hoy vamos a mirar transacciones. Vamos a mirar, ¿qué otro tema vamos a mirar? Transacciones y vistas. Son los más, después de join vienen vistas y después de vistas vienen las transacciones. Hoy les voy a explicar una de las dos o las dos. Como siempre, cada tema será aplicado en el proyecto final del ejercicio en los 4 motores de base de datos. Los temas que vienen sí se los voy a asignar a ustedes. ¿Cómo los voy a asignar? Al azar voy a llamar en clase a un estudiante para que me explique o nos explique, ya les toca estudiar, ya el profesor explicó bastante, voy a seguir explicando, pero de otra manera, o sea, haciendo orientación. Entonces, los temas que vienen son funciones.
procedimientos almacenados, subconsultas, disparadores y otros temitas propios de los motores de base de datos que se los voy dando ahí. Y el tema de bases de datos no relacionales. Esos temas los voy a dar, pero no los voy a asignar. Es decir, que todo el mundo los tiene que estudiar, porque yo no estoy de acuerdo con que el estudiante exponga en clase con un tema asignado por el profesor. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque, por ejemplo, aquí viendo la lista en el orden que está, o sea, el nombre de la persona que voy a decir o de las que voy a decir no tiene nada que ver, simplemente los voy a con el orden en que se conectaron. Por ejemplo, Salazar Reyes, le pregunto la próxima semana, Salazar Reyes, por favor, muéstranos cómo se hace un disparador en Oracle. Y él, en su investigación, en su estudio, lo va a hacer. Si yo le digo a Salazar Reyes que solamente le va a tocar ese tema y a Pacheco Domínguez, que es el que le sigue, le va a tocar el tema de procedimientos almacenados en pókeres, y a Brian Enrique le va a tocar el tema de funciones en SQL Server, entonces, ¿qué va a pasar qué pasa con esa metodología de enseñanza del profesor? Que Salazar Reyes solamente se va a interesar en su tema y no va a ponerle bolas al otro tema. Entonces, cuando Salazar Reyes esté exponiendo, el mismo tiempo Pacheco le puede tocar exponer ese mismo día porque es al azar, yo llamo al azar. Entonces Pacheco no le va a parar bola a lo que está explicando Salazar Reyes porque él va a estar preparando su exposición, el nervio de su exposición, el tema de que todo salga bien, no lo va a dejar estar pendiente y se le pierde ese conocimiento. Es decir, cuando se acaba la clase, cada uno de los que expusieron solamente van a saber lo que expusieron, no van a aprender de lo que el otro expuso porque van a estar pendientes a su exposición. Por eso no me gusta esa metodología. Yo simplemente pongo los temas a todo el mundo porque los temas son para todos, no son para uno ni para dos, son para todos y todo el mundo tiene que aprender lo que se está tratando. Por eso en el Classroom voy a colocar los temas para que vayan estudiando y los vayan preparando. Voy a preguntarle a Sari y enseguida tomo la nota. Repito, la próxima clase, obviamente va a ser en orden, no voy a decir que todo va a ser, la próxima clase van a investigar sobre subconsultas y sobre funciones para el martes. Para el jueves, para el miércoles de la próxima clase, va a procedimientos almacenados y disparadores. Procedimientos almacenados, pero son temas muy simples y tremendamente útil a la hora de hacer sistemas para bases de datos. Ahora presentamos los stop procedures o procedimientos almacenados o triggers, que en español le llaman disparadores. Y la próxima clase, que sería, tenemos 3 semanas de clase prácticamente, va el tema de bases de datos no relacionales. Entonces, yo voy a colocar 3 temas, 3 motores, ¿ya? Mongo, Firebase y uno que se llama Freebase. No Firebase. Firebase es de Oracle, es de Google, sino hay uno que se llama FreeBase o FreeDB, que es un motor de base de datos híbrido que trabaja con modelo relacional, modelo no SQL, y ese modelo no SQL lo trabaja con 2 tecnologías, con registro y con documentos. Con documentos como lo hace Mongo y con Firebase de Google. O sea, es un motor de base de datos muy completo. Lo que pasa es que es experimental, es un motor de base de datos del MIT, es experimental, lo están haciendo para poder. Esa es la evolución de las bases de datos, que las bases de datos no solamente sean relacionales, sino que utilicen un modelo específico, una tecnología específica de almacenamiento y de consulta apropiada para cada tema. Por ejemplo, uno va a hacer una consulta enorme de datos vertical, es decir, no voy a hacer consultas relacionadas, sino que quiero obtener 11 millones de registros de una tabla. Entonces, si eso lo hago en Oracle, en Postgre, en MySQL o en los motores estos de bases de datos relacionales que hemos visto, es una consulta que va a demorar muchísimo. ¿Por qué? Porque las tablas esas columnas tienen índices, los índices tienen unos algoritmos pesados, tienen
como por ejemplo el algoritmo de clave primaria, el algoritmo de llave foránea, el algoritmo único. Esos algoritmos son muy pesados, sin incluir algunos tipos de datos que también son pesados, como blob, binary log object, para guardar archivos, imágenes, videos, como por ejemplo los tipos de datos de texto dinámico, como text o varchar2 en Oracle, text en MySQL. Esos tipos de datos son muy pesados. Cuando el motor de base de datos encuentra una celda con ese tipo de datos, la lee de inicio a fin. O sea, porque no están indexadas. Entonces, eso lo hace muy lento. Hay motores de bases de datos que tienen otra tecnología diferente al modelo relacional. Se les llaman no relacionales, también les dicen no SQL. Tecnologías diferentes a las no relacionales hay varias, hay un montón. Las más famosas son la orientada a objetos, la orientada a grafos, la orientada a documentos y la orientada a registros. Son 4. De los motores de bases de datos no relacionales, el más famoso, sin lugar a dudas, es Mongo. Es un motor de base de datos open source. Primero fue libre, que ahora es open source. Tiene unas restricciones especiales que fue avanzando con el tiempo y ya tiene su propio lenguaje de consultas, llamado Apache. Y cómo trabaja eso es muy interesante que lo sepan hacer. Ya yo hablé con el profesor Martín de manera rápida, pero ahora nos vamos a reunir con el favor de Dios esta semana para ya reglamentar en el microcurrículo que ese tema sea un tema obligatorio dentro de él, no sea un tema electivo del final de la asignatura, sino que esté dentro de la asignatura y que se especifique cuál es la tecnología a utilizar. Ya que no se amarre solamente a, por ejemplo, a modelo orientado a documentos, sino que se trabaje las 3, las 4 más famosas. ¿Ya? ¿Para qué sirve el modelo orientado a grafos? Sirve para representar objetos. La base de datos orientados a grafos sirve para representar objetos que están relacionados de manera dispersa, no como los motores de base de datos relacionales que están relacionados de manera contigua. Normalmente uno a través de una tabla cuenta la otra y de manera lineal, como se le expliqué aquella vez gráficamente, de manera lineal y horizontal. Los grafos, los motores de bases de datos orientados a grafos sirven, por ejemplo, para hacer censos, sirven, por ejemplo, para hacer cartografía de mapas, donde hay puntos lejanos de otros, pero que tienen una que otra conexión. Ya, por ejemplo, una conexión, por decir cualquier estupidez, una conexión entre Cartagena de India y Cartagena de España. Entre Cartagena de India y Cartagena de España hay una cantidad de elementos, objetos o nodos, que les llaman el modelo orientado a grafos, nodos conectados con Cartagena, por ejemplo, Bolívar, por ejemplo, los municipios que están conectados a Cartagena, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, cualquier cosa, el alcalde, la universidad, cada cosa en un modelo orientado a grafos representa un nodo. Y lo bacano del modelo orientado a grafos es que tú puedes representar lo que quieras. No necesariamente tienen que ser cosas eh, tangibles o intangibles, o cosas que tengan propiedades, por ejemplo. En un modelo orientado a grafos, una sola, el concepto de tabla no existe, lo mismo que en el modelo orientado a documentos, tampoco existe, ni o sea, las tablas solamente existen en el modelo orientado a relaciones, modelo relacional. Una columna, lo que llamamos una columna, en un modelo no relacional, puede llamarse un documento, o puede llamarse un registro, o puede llamarse un grafo, un nodo, perdón, un solo dato, el cual está conectado con otras. De hecho, les voy a hacer un ejemplo. Que a través de una tabla de modelos relacionales yo puedo crear una sola base de datos con diferentes elementos, donde la cédula es, por ejemplo, usando grafo, la cédula es un nodo, el nombre es un nodo, el apellido es un nodo, y así, y están conectados entre uno y el otro, y como tal son un objeto especial del modelo. Eso es un concepto totalmente diferente y hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo. De hecho, hay técnicas para poder convertir una base de datos relacional a un modelo orientado a documentos. Por ejemplo, hay bastantes tutoriales en internet, bastantes libros, bastantes videos, bastantes artículos, lo que llaman posts,
de personas que explican cómo hicieron para pasar, convertir una base de datos relacional a una base de datos, por ejemplo, orientada a documentos como la de Mongo. Y no solamente hacer ese trabajo, sino coger y poder consultar, les explicaba, o consultar 10 millones de registros en una base de datos relacional, por mucho o muy rápido que sea el motor de bases de datos, no es ni la mitad de rápido de lo que es buscar 10 millones de registros en una base de datos no SQL, orientada, por ejemplo, a registros, que es, la búsqueda es vertical, es hacia abajo. Esa consulta es muy rápida. Se demora bastante, pero no se demora ni siquiera el 10% de lo que se demora una consulta igual en un motor de base de datos relacional. Por eso que existen los motores de bases de datos no relacionales, porque las bases de datos no relacionales están hechas para un tipo de operación especial, que son búsquedas verticales masivas. Y los motores de bases de datos relacionales están hechos para hacer consultas complejas, consultas que devuelven información para la toma de decisiones. No devuelven información masiva para procesar datos, sino para la toma de decisiones. Una consulta lo que te devuelve a ti es una consulta en un motor de bases de datos, te devuelve información. Si tú quieres saber, por ejemplo, el nombre de los estudiantes, pues tú haces la consulta. Igual la haces allá en un motor de bases de datos no relacional, pero usando un lenguaje de consulta diferente. Pero hacer operaciones de lógica, de operaciones complejas entre los datos relacionados entre uno y el otro, los motores de bases de datos relacionales no tienen comparación, ni serán jamás suplantados por las otras tecnologías. Entonces, en esta carrera uno puede ser fanático. Entonces están los que se matan por Linux y se dan puños con los de Windows. Y están los que se matan por Mac y se dan puños con los otros que están ahí. Entonces, cuando hablo puños es que discuten y discuten cosas que uno los escucha y dicen, ni siquiera, ninguno de los tres ha hecho alguna vez una investigación sobre cuál de los sistemas operativos es mejor. Simplemente fanatismo, porque lo leyeron por internet, porque escucharon un video de alguien famoso que lo hizo, o porque escucharon a alguien que dijo que Linux era mejor que Windows porque lo dijo desde su punto de vista, pero en realidad existen investigaciones entre qué cosa es mejor que otra. Y en las investigaciones normalmente el resultado es que te muestran las ventajas de uno y las ventajas de otro. Cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Normalmente en esto de tecnología no hay una cosa mejor que la otra. Entonces el fanatismo a nosotros los ingenieros, en especial los ingenieros de sistemas, que usamos tanta tecnología, tanta herramienta, el fanatismo lo que nos trae es pobreza, lo que nos trae es alejarnos de las oportunidades. Que yo no voy a, que yo no voy a estudiar PHP porque escuché por internet que todo el mundo está orientado a Python. O yo no voy a estudiar Java porque todo el mundo está orientado a Python. O yo no voy a estudiar Python porque definitivamente el profesor que me dio clase a mí dijo que Java era el mejor y entonces yo ya aprendí Java y me estoy... Eso es fanatismo. Cada lenguaje tiene sus propias ventajas, sus propias fortalezas, sus propias debilidades. A uno le toca, aunque no lo crean, estudiar todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque si uno es fanático, saben las oportunidades, si vienen las oportunidades para Java, y porque simplemente yo soy fanático y yo me casé con Python, porque Python es el mejor, pierdo la oportunidad de trabajo y de dinero. Entonces, ¿quién pierde? El fanático. ¿Quién gana? El que sabe de todo. El que sabe de todo, dentro de esta carrera, saber de todo es saber, no experimentar. Por eso hay que dedicarse al estudio en esta carrera. Así como los estudiantes de medicina estudian todo el día un libro de 2000 páginas, un libro bien grueso, y se aprenden todos los nombrecitos de cada protuberancia, de cada hueso. Yo no sabía que un huesito tenía no solamente el nombre del hueso, sino que los huesos tienen unas protuberancias, unas cositas que yo pensé que eran deformidades propias del cuerpo cuando nace, pero en realidad todos los huesos la tienen. Y el estudiante de medicina tiene que saber cada cosita de esa. Tiene que saberse cómo se llaman los alvéolos del pulmón. Eso. Estudiar medicina es tener ganas de leer y memorizar. De leer y memorizar, porque allá uno no practica.
estudiando medicina y no voy a practicar cuando esté en mi casa qué es el hígado, a quién voy a sacar el hígado, al gato, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mi abuela, ¿a quién? No puedo practicar. Tengo que memorizar para cuando llegue a la universidad, sí, me dan la opción de coger un cadáver de eso y mirarlo, o tener un, un hígado en la mano ya, un órgano, no la hígado, un órgano en la mano ya preservado y analizarlo, que no es lo mismo verlo preservado que real. El preservado pierde color y no es lo mismo, no es lo mismo. Estas carreras requieren que la persona, si quiere triunfar, estudie, practique, estudie, practique, estudie, practique, estudie, practique, que no es lo mismo con una carrera como medicina donde el estudiante sale de la universidad preparado conceptualmente para enfrentarse a un enfermo y donde el enfermo es el que lo va a evaluar. Y si el estudiante es mediocre, pues ya saben, saben qué puede pasar. Bien, como siempre les doy esas recomendaciones porque he visto, la verdad que estoy revisando ejercicios y he visto cosas que definitivamente a veces ni la me tengo que parar, tomar agua porque yo soy pasionista con mi no lo llamo profesión porque todo es una profesión, mi oficio, mi hobby de la docencia, porque yo lo tengo como hobby. Me gusta dar mucha clase, me gusta enseñar. Yo no lo tengo como profesión porque me gusta enseñar. Entonces, con mi pasión de la enseñanza, va a ser una de esas, soy muy pasionista. Y cuando digo eso, me da rabia. Y me tengo que parar, tomar agua y coger otro ejercicio para que me quite la piedra y volver otra vez a realizar la anterior. Porque da rabia ver que se matan haciendo un examen de admisión bien complejo. Tienen la bendición de entrar a una universidad donde se paga poco, porque sí se paga, pero poco. Algunos no pagan porque están becados por algún sistema o alguna cosa y todavía tienen doble bendición, entonces no aprovechan el tiempo. Yo no soy filósofo, pero yo me creé una frase, o sea, yo mismo me diseñé una frase con el tiempo y es la frase que le digo a mis hijos y se la voy a decir a ustedes. Es mía, no la busquen por todas partes que no la van a encontrar, la voy a, mando gallo, la voy a patentar. Pero con el tiempo me he dado cuenta que no hay persona más equivocada que aquella que cree que perdió el tiempo, ya que el tiempo no se puede recuperar y se pierde aquello que se puede recuperar. No está más aceptada aquella persona que dice que desperdició el tiempo porque no lo quiso aprovechar. El tiempo no se pierde, porque el tiempo todos los días, cada segundo se pierde, no se puede recuperar. Eso lo he dicho, creo que una vez se lo dije. El tiempo sí se pierde, cada tiempo es perdido. El problema es cómo lo pierdo, si lo aprovecho o no lo aprovecho. ¿Ya? Entonces, la gente se equivoca, yo lo he analizado y dice, perdiste el tiempo. Obvio, el tiempo se pierde, no lo puede recuperar. Uno pierde algo que tiene posibilidades de recuperar, por eso uno lo busca, porque está perdido, pero el tiempo no lo puede buscar porque ya se fue, no regresa. Pero sí se desperdicia. Cuando no se aprovecha, se desperdicia. Entonces se las dejo ahí. Se las dejo ahí. Es una frase que hace poquito, más de un año, la estaba analizando con la experiencia que le tengo a los estudiantes, con lo que la experiencia de mis hijos, que a veces los veo ahí mamando gallo todo el día. Les pregunto si tienen algo que hacer y me dicen que no. Yo estoy seguro que sí. Lo que pasa es que ahora mismo tiene el teléfono y el videojuego encima y eso es lo que crees que es importante, porque tienes a papi y a mami al lado, que te están pagando la luz, que te están pagando la comida, que te están pagando la ropa, que te están pagando todas las necesidades básicas del humano las tienes ahí. Cuando ya yo no esté y tu mamá no esté, entonces cuando vas a decir, carajo, ¿por qué desperdicié el tiempo? Ojo, ojo con eso. Bien, eh, entonces voy a aplicarles un temita muy sencillo que se llama vistas. Voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Como siempre, para que esto sea más práctico, lo explico en un motor de base de datos. Es igual en todos. La verdad es que las vistas son exactamente igual, se desarrollan exactamente igual a todos. Cambia el comando. En uno se utiliza el comando execute, el otro se llama call y en MySQL es select. En un segundo. Y
comparto la pantalla completa. Me cambió, no encuentro la opción de compartir pantalla. Ahí, aquí. Completa. Antes de vistas, sí, voy a aplicar vistas primero y después aplico transacción. Bien, voy a hacerlo así, después hago el ejercicio. Entonces, ¿qué es una vista? Una vista es una técnica que se diseñó para optimizar las consultas más frecuentes. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una base de datos que tiene una tabla A y una tabla B. Y una vez hecha la base de datos y con los datos ingresados, necesitan consultar registros, necesitan hacer una consulta entre la tabla A y la tabla B. Y dentro del análisis y el diseño que hacen, dentro de ese proceso donde uno se vuelve inmerso de todo el concepto del dominio de la base de datos, lo que yo llamo y lo que los libros llaman universo de la base de datos, detectaron de que hay una consulta que se utiliza mucho, que es casi, es primordial en el sistema para poder tener valor objetivo, o sea, para que digan, no, así sirve, porque estas consultas que están aquí están y devuelven el resultado correcto y devuelven el resultado lo que se espera y son óptimas. Pero entonces esas consultas las hacen cada rato. Entonces, por ejemplo, una consulta que se hace muy a menudo en el SMA, el Sistema de Administración Académica de la Universidad de Cartagena, System Manager Academy, se llama ese sistema, SMA. En el SMA una consulta muy frecuente que normalmente desde hoy hasta que, si es que lo abrieron, porque pasó todas las vacaciones caídas, nunca pude entrar. Me imagino que ya hoy se puede entrar. Una consulta es listar mis estudiantes. O sea, ¿cuáles son los estudiantes que yo tengo? Las asignaturas. Cuando yo entro a SMA, lo primero que hago es buscar mis asignaturas. Cuando ustedes entran a SMA, lo primero que buscan son notas. ¿Cierto? Notas. Entonces, esas consultas que tienen una representación en SQL dentro del código del programa, ese programa está hecho en Java usando una tecnología de desarrollo para sistemas web llamada JSP. Ese sistema está hecho en JSP. Y les digo que yo hice parte del desarrollo cuando estaba estudiando. La malla esa que ustedes ven ahí, con todos los errores que tiene, esa malla la hicimos un compañero de mi persona como proyecto de grado de tecnología. Eso hace años, eso fue en el 1999. En esa época el software estaba hecho en un lenguaje llamado VisualFox Pro. Ya no existe. Sí existe, pero no se usa. VisualFox, eso era la panacea de la panacea. Todo el mundo que programaba debía saber programar en VisualFox y en Visual C y en Visual Basic. Y eran los tres lenguajes pioneros. Pero Fox era el lenguaje más popular. ¿Por qué? Porque Fox creó lo que lo hizo famoso lo mató. Fox creó un lenguaje incorporado dentro de un motor de base de datos, así como lo oyen, un híbrido. Si han visto las películas de vampiros y de lobos, es un lobo vampiro. Han visto las series y las películas esas donde los lobos muerden a los vampiros, entonces sale un monstruo ahí. Eso era Fox, era un monstruo, pero un monstruo que facilitaba el desarrollo de aplicaciones de manera eficiente y rápida. El problema de Fox era el mantenimiento del sistema. Los software hechos en Fox, mantenerlos, arreglarlos, hacerles algo, sobre todo a alguien que no lo hizo, era más fácil hacerlo de cero que meterle la mano. Y sobre todo, si el software avanzaba en cuanto a negocio. Es decir, si es una nómina y la nómina hecha en Fox cambiaba la regla de negocio, tocaba meterle la mano al lenguaje. Y cuando tú entrabas al lenguaje encontrabas tablas dentro del lenguaje, consultas SQL escritas en la misma sintaxis del lenguaje.
y unas cosas bien extrañas que mataban todo lo que uno conocía como arquitectura de diseño de software, donde existen tres capas: modelo, control y vistas, o utilizando la cuarta capa, que es datos, modelo, control y vista. Así le enseñaron a uno, esa es la arquitectura estándar en casi todos los sistemas, porque hoy en día hay varias, sobre todo en lo que es el desarrollo web, hay muchas. El uso de JavaScript del lado del servidor ha modificado bastante ese estándar de MVC. Y entonces, a uno le decían esto, pero cuando uno llegaba a Fox decían, no, pues a mí me enseñaron que tenían que haber tres capas, cuatro capas: modelo, datos, modelo, controlador y vista. Esa vista no tiene nada que ver con este concepto de vista. La vista de acá, de que estoy hablando del MVC, es el diseño de la interfaz gráfica. Actualmente, o en la tendencia hace 10 años hacia acá, se le llama frontend. El diseño de la interfaz de usuario, la vista. Luego el controlador, que conecta la interfaz de usuario con el core del sistema. Después viene el core del sistema, que es el modelo donde están todas las funciones de la lógica de negocio. Y después viene la capa de datos, donde se guardan los datos que son utilizados por la capa de modelo para hacer las operaciones que son entregadas a la capa de control, que es la que decide qué operaciones se van a hacer. Y el control se las entrega a la vista, que es la que las presenta o la que recupera los datos que van a pasar al modelo, para que haga la producción de datos, y esos datos, si se requieren guardar, se guardan en la capa de datos. Y así, eso es un ciclo ahí que es muy chévere. La de software lo van a ver bien, es casi que un corte dedicado a MVC, a MVC, modelo base de datos o modelo en tierra. Bien, Fox era diferente, porque Fox era un lenguaje de programación que fusionaba en la vista el modelo, el controlador y los datos. Es decir, uno con Fox podía crear la base de datos dentro de la misma vista, con el mismo lenguaje. O sea, no existía SQL. En Fox no existía porque la versión 9 lo dividió y prácticamente fue la que lo mató. Es decir, que el mismo lenguaje era lenguaje de programación y lenguaje de consulta basado en SQL, porque sí estaba basado en SQL. Las consultas que se hacían eran exactamente iguales a las de SQL, pero modificadas al lenguaje, casi que un 70%. Y entonces uno abría el programa en Fox y abría el formulario. En el formulario uno encontraba las consultas metidas dentro del mismo lenguaje. Es decir, no se separan con comillas porque no son un string, no hacen parte. En los lenguajes modernos, las consultas de SQL tienen que pasarse mediante un string para que el lenguaje las mande a un driver que las procesa, y el driver las convierte a sentencias SQL y se las manda al motor de base de datos. Eso es lo que se hace hoy en día con el lenguaje de programación y la base de datos. Ese lenguaje no era así. Ese lenguaje tenía su propio motor de base de datos incorporado dentro del mismo lenguaje, y tenía su propia versión de SQL incorporada dentro de la misma sintaxis del lenguaje. Es decir, que uno venía y hacía un if, y dentro del if colocaba la consulta escrita con el mismo lenguaje. No había uno que declara, había una variable de tipo tabla, una variable de tipo columna, una variable de tipo, un tipo de dato, un objeto, una clase. No voy a crear un objeto tipo tabla, un objeto tipo columna, de tipo llave primaria, llave foránea, etc. O sea, cogieron la base de datos y la descomponieron, no sé cómo se les sabe, ¿cómo se descomponieron, no sé, en fragmentos, la desfragmentaron, y cada cosita de la base de datos crearon una clase dentro del lenguaje para operarla. Eso era una vaina de otro planeta. Cuando tú lo hacías era tremendamente fácil. O sea, eso fue lo que hizo que Fox fuese el rey de la programación en los 80s. Todos los programas grandes y avanzadísimos, los grandes software que costaban un mundo de plata, estaban hechos en Fox, porque era muy fácil hacerlo. Pero las personas que lo hacían estaban condenadas a mantenerlo. O sea, había un problema ahí que por vida, al menos que contrataras a una persona que tuviese mucha experiencia en desarrollo de software en Fox, que mantuviera tu sistema. Y era una cosa bacana. Cuando muere Fox, cuando aparecen los lenguajes web, como por ejemplo PHP,
Ya no son lenguajes web, o lenguajes utilizados más para Internet, más bien, porque PHP no es sinónimo de aplicaciones web. PHP es un lenguaje común y corriente, y yo puedo hacer aplicaciones de escritorio con PHP sin ningún problema. Lo que pasa es que es más utilizado para aplicaciones web, sistemas web dinámicos, lo que uno llama aplicaciones para Internet. Entonces aparece PHP orientado más para Internet que para escritorio. O sea, se usaba más para Internet que para escritorio. Aparece una versión de Visual Basic para Internet, ASP. Y después le meten ASP, le meten C++ y le meten otro lenguaje híbrido de Java, de Microsoft, híbrido de JavaScript llamado JScript. Hoy en día se llama TypeScript, se llama así. Él evolucionó y ahora se llama TypeScript. Entonces, esos lenguajes hicieron que los sistemas de escritorio fueran migrados a Internet en los años 80, 90, aparecieron. Y Fox se quedó solo en aplicaciones de escritorio. Y el Internet evolucionaba y Fox se quedó ahí. Cuando sacan la versión 9 de Fox, dividen la base de datos del lenguaje. Es decir, sacan el motor de base de datos Fox Pro y sacan el lenguaje Fox Pro. Y se lo llamaron Visual Fox Pro. Ya, eso le puso una daga en el corazón que lo dejó literalmente en jaque mate. Porque al hacer eso, las personas que habían desarrollado software en Fox, la nueva versión los obligaba a reescribir todo el sistema en una arquitectura tradicional que siempre existió, el MVC. Y la gente decía, no, voy a perder plata aquí. Imagínense, si nos demoramos un año haciendo este sistema, ahora reescribirlo para ponerlo en la nueva arquitectura del nuevo lenguaje, nos vamos a demorar 2 años más. Y decían, bueno, y aparte de eso, no tiene opción para entrar a Internet. ¿Cómo hacemos para que ningún lenguaje de programación se conectaba a las bases de datos de Fox? Ninguno. Solamente era Fox el único que podía hacer eso. Entonces, si yo tenía un software hecho en Fox Pro, que tenía su propio motor de base de datos, su propio lenguaje, su propio formulario, si quería que esa base de datos pudiese accederse de un formulario web o de una aplicación móvil, era imposible. ¿Quién era el único que le podía salvar la patria? Fox 9. Fox 9 tenía la opción de ser distribuido y podías hacer una pequeña emulación ahí de lo que era una aplicación web, pero en realidad era de escritorio. Cuando le meten a Fox en la versión 9.5 la tecnología web, ya PHP era el rey. ASP ni se diga. Y para remate, le cae Python y le cae Java con su tecnología web. Sobre todo Java. Java sí, Java lo sepultó. Java cuando sale JSP, sepultó Visual Fox. Todo eso que le estoy diciendo no lo estoy inventando. Son estudios de investigación que se han hecho, artículos que me estoy viendo que los pueden buscar. Busquen historia, pasado, presente y futuro de Fox Pro. Y van a encontrar que futuro no existe. Fox murió. Microsoft lo sepultó en el 1999. Dijo que no iba a sacar una sola versión más del lenguaje y que se iba a enfocar en su .NET Framework. Esa fue una publicación que hizo Microsoft, se la mandó a todos sus proveedores. Cámbiense, nosotros los orientamos, nosotros les damos la formación, nosotros les damos todo, pero pasen, sepulten a Fox y construyan sus sistemas en las nuevas tecnologías. ¿Ya? Y ahí en la investigación, cuando Java sale con su versión web, con JCP, casi todos los sistemas eran, yo tenía una base de datos, por ejemplo, yo tenía un software hecho, bueno, una cosa que hizo Java era que se podía, hay un módulo que se podía entrar a las bases, a los archivos FBDM, que eran los archivos de bases de datos de Fox. Y uno podía entrar, o puede entrar, porque eso existe todavía, no ha desaparecido. Uno con Java puede entrar a los archivos de bases de datos de Fox y hacer que el motor de base de datos, que la base de datos hecha en el lenguaje Visual Fox Pro pudiera emigrarse a Internet. Eso lo hicieron y entonces ellos se dieron cuenta, los de Fox se dieron cuenta y sacaron una versión de Fox para Internet. Se llamaba, o se llama, porque existe todavía, se llama AFP. ¿Qué es AFP? Es una alternativa de ASP, pero el lenguaje es Fox. ASP significa Active Server Page, páginas activas en el servidor. Y AFP significa Active Fox Page,
páginas activas en el servidor escritas en Fox. Y JCP significa Java Server Page. Java, páginas Java en el servidor. Java mató esa vaina. O sea, que ya PHP le había dado una garrotera. Java mató, lo sepultó. Literalmente le dijo, no tienes vida, muere. Bien. ¿Por qué le explico todo eso? ¿Por qué? Porque Fox no tenía vistas. Fox no tenía procedimientos almacenados porque todo estaba metido en el lenguaje. Era una cosa impresionantemente fácil. Y los otros motores de lenguaje sí los tenían. Y en Fox pasaba esto, el concepto de vista. Si yo quería, por ejemplo, hacer una base de datos en Fox, si yo tenía una base de datos en Fox con dos tablas, A y B, y tenía una tabla, una consulta muy frecuente, como la acabo de explicar, entrar, una consulta muy frecuente es ver las asignaturas, si el usuario es un profesor, o ver las notas si el usuario es un estudiante. Esas son consultas que SMA está ejecutando al día X veces, o sea, hace un estudio de requerimientos. Promedio, ¿cuántas? Si hay 10 usuarios, por ejemplo, en el sistema, en promedio, ¿cuál sería la consulta? Las veces que un usuario ejecutaría tantas consultas. El promedio lo multiplica por 10 usuarios y te da el número de veces que una persona puede estar realizando la misma consulta en el sistema. Esas consultas muy frecuentes que generan que lo mismo, de lo mismo, se ejecute 1000 veces, por decir algo. Entonces, si se ejecuta 1000 veces, quiere decir que el usuario ingresa un dato por el formulario, se pasa al controlador, el controlador se lo pasa al modelo, el modelo realiza la operación, pero para realizar la operación tiene que ir al motor de base de datos y decirle al motor de base de datos, ejecútame esta consulta. El motor de base de datos está montado sobre un dispositivo llamado disco duro, que es algo bien lento, mecánico, son unos platos parecidos a los LP, pero en miniatura, de hierro, de metal, ese silicio, y otros cristales ahí. Eso es una cosa muy lenta. Los discos duros, los más caros, los más rápidos son súper carísimos. Más que un computador, 3, 4 millones de pesos un solo disco, los SCSI. Pero los discos tradicionales son muy lentos, y más si uno está golpeando el computador cada rato, si uno lo está moviendo, y sobre todo si el disco está lleno. Si el disco está lleno, el computador se pone extremadamente lento, porque para buscar algo él tiene que barrer todo el disco en búsqueda de los archivos, porque ellos se guardan de manera fragmentada, no se guardan en el disco de manera secuencial. Entonces, el disco tiene que buscar un pedazo de archivo en cada parte del disco. Un solo archivo lo puede guardar en diferentes partes donde esté guardado. No sé por qué la verdad lo hicieron así. Debieron haberlo hecho secuencial, por algún motivo tuvieron. Y eso hace lento el proceso. Entonces, vuelvo y repito, yo tengo un listado de estudiantes, 200 estudiantes en mi base de datos como profesor, pero otro profesor puede tener 1000 estudiantes. La misma consulta. Seleccióname los estudiantes y cambia solamente el parámetro de consulta. Ya no es el profesor 1, sino el profesor 2, pero es la misma consulta. Entonces, dependiendo del parámetro, la consulta puede traer 1000, 2000, 3000, 100, 20 registros. Cada vez que se realiza esa consulta, el motor de base de datos tiene que entrar al disco, que es una cosa a la que debemos evitar entrar, porque pone lento la respuesta del sistema, entrar al disco y realizar la misma consulta 1000 veces. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? En el disco, porque cada vez, y hagamos de cuenta que no son 1000 veces, sino 1000 veces por usuario. Y si hay 1000 usuarios, estamos hablando de un montón de consultas, 1.000.000 de consultas aproximadamente, al mismo tiempo. Es decir, que ese disco, si usted lo toca, está caliente, está caliente. Hoy en día los discos han mejorado, sobre todo con la tecnología que ya no es de disco, no es mecánica, sino ahora es electrónica, como los discos de estado sólido. Pero aún así son lentos. Los estados sólidos son lentos, no son para nada comparados a la memoria RAM, que sí es súper rápida. Entonces, ¿qué es una vista? Es una alternativa que se le asignó al motor de base de datos para que las consultas más frecuentes no se realicen en el disco, sino que se realicen en memoria RAM. Profesor, ¿cómo así? Les voy a explicar aquí gráficamente. Imagínense que este es mi motor de base de datos. Esta es mi base de datos. Esta es la memoria RAM. Esto que está acá es la interfaz de usuario y este que está acá es el muñequito que representa a un usuario.
Debí usar otro color, debí usar otro color. Este es, repito, esta es mi base de datos. Ahí están mis tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Este es el CPU y esta es la memoria RAM. Esta es la interfaz de usuario y este es el usuario que pedí la consulta. Ahí está. Esta consulta es esta. Select asterisco from estudiantes. Where ID, where estudiantes, coma, matrículas, programas, programas, where punto programa ID es igual a p.id. Ya saben que estoy haciendo ahí. Consultando a los estudiantes que pertenecen al programa X. Entonces, y and p.id es p.id es igual a 65. Con 65 creo que es sistemas. 065 creo. Bien, esa consulta que está ahí se ejecuta y saca a los estudiantes del programa E65. Bueno, eso se le pasa al profesor, entonces se pasa acá y llega acá y se carga en la memoria RAM. Una vez cargada en la memoria RAM, se pasa a la vista y la vista la presenta en una tablita. Y este man que está acá queda contento. Bien, luego el tipo, ya esto una vez se hizo y se entrega acá la consulta, el resultado de la consulta. La consulta, los datos en la memoria desaparecen, en la RAM desaparecen una vez se encuentran acá. Acuérdense que la RAM es algo que se debe optimizar de manera eficiente. Entonces desaparecen los datos de acá. Cuando él quiera consultarlo otra vez, que se me olvidó voy a ver si ya me devolvió, pero no me acuerdo si Don Arrieta hace parte de los estudiantes de ese programa. Tengo que hacer de nuevo. Otra vez le dice al interfaz, consúlteme otra vez, y otra vez se ejecuta la misma consulta. Y otra vez se carga en RAM y se muestra acá. Y cada vez que él tenga que mirar, tiene que hacer lo mismo, ir al disco, sacar los datos, subirlos acá y ponerlo acá, ir al disco. Pero ahora vamos a multiplicar este usuario por 10, ¿ves? Con la misma consulta, cambia el parámetro, pero es la misma consulta, cambian los datos. Ya no es el programa 65, sino el 77, y él hace lo mismo, siempre había el disco. Bueno, se idearon lo siguiente, hacer una vista. ¿Qué es una vista? Crear una consulta, ponerla en memoria y cuyo resultado quede en memoria RAM, mientras el motor de base de datos esté activo. De tal manera que se le pone un nombre. La primera vez que se invoque la consulta, se va al disco. ¿La viste? La viste es una consulta con un nombre especial. Se va al disco y se carga en memoria RAM. La primera vez. Cada vez que se vaya a utilizar, ya este señor no va a tener que ir al disco duro a consultar la información, sino que la saca de la memoria RAM. Entonces, es mucho más eficiente decirle, saca la memoria RAM y muéstramela acá, que ir al disco, trae los datos, súbelo en la RAM y muéstramelo acá. No sé si han escuchado el concepto de caché. El concepto de caché es algo intermediario entre dos elementos, servidor y consumidor. Quien produce los datos y quien los consume. La caché es una parte de ambos. Alguien que le dice a este señor, hey, este man que está acá quiere que le produzca tales datos. Pónmelos aquí que yo se los entrego. Cuando el consumidor vaya a pedir otra vez los datos, él le va a pedir a la caché. Le va a decir a la caché, necesito tales datos. Entonces la caché dice, pues un momentico, si yo los tengo aquí, te los entrego. Si no los tengo, le digo entonces al productor de datos que me los entregue. Ya, eso hace mucho más rápida la eficiencia. ¿Por qué? Porque de pronto este señor está ocupado haciendo otra cosa y los datos ya estaban acá.
¿Qué ventajas tiene? Muchísimas, ahora se las voy a mostrar. ¿Qué otras ventajas tiene? Suponiendo que en esta consulta se agrega un estudiante más a la tabla de estudiantes se agrega un estudiante más. Y la consulta ya se ejecutó, está acá arriba. O sea, que aquí están todos los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, en la memoria RAM. Cada vez que te vaya a pedir los datos, el vaca dice, ah, yo los tengo, te los paso, yo los tengo, te los paso, yo te los tengo, te los paso. Si cambian, si agregan un estudiante acá o eliminan un estudiante de la base de datos, la base de datos es diferente a la RAM. En la base de datos están los datos guardados físicamente en el disco, mientras que en la RAM están de manera temporal. ¿Qué pasa si yo borro un estudiante de ingeniería de sistemas de acá? No se podría actualizar. Este quedaría mostrando la información del estudiante que se eliminó porque los datos que estaban acá se consultaron antes de eliminar ese estudiante y estaría acá. Lo mismo si el estudiante se inserta. Si consultamos a los estudiantes de programa de ingeniería de sistemas que están aquí en RAM, en una vista, cuando yo inserte otro estudiante, esta consulta no va a tener a ese estudiante porque se ejecutó antes de haber insertado dicho estudiante. Bueno, las vistas mantienen una conexión directa entre la base de datos y la consulta que esté de arriba. Es decir, si se hace una modificación en la base de datos, automáticamente la vista se actualiza. Eso es una enorme ventaja en cuanto a eficiencia. Le repito, no tiene que ir al disco duro, porque el disco duro es lento, a buscar los datos cada vez que lo requiera, sino que va directamente a la memoria RAM, que esa vaina parece un jet. Parece, depende de la tecnología también. Parece las naves espaciales de Star Wars, cuando hacen el impulso hacia el otro hueco de, no me acuerdo cómo le llaman esa vaina. Cuando la necesitan así, disparan, pum, y aparecen en otro lado del universo. No recuerdo cómo que se llama esa vaina. Bueno, eso es la RAM, una vaina súper rápida. Entonces, este proceso de pedirle a la RAM, en vez de pedirle al disco, es 2.000 millones de veces más rápido que pedirle al disco, subirle a la RAM y entregarlo acá. Eso es lo que resuelven las vistas. Ya sabiendo el concepto, vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos. ¿Qué es una vista? Una vista de bases de datos es un resultado de una consulta o de una tabla. También se le puede considerar como tabla virtual. ¿Por qué tabla virtual? Porque es un reflejo de la consulta montada en la base de datos. No se le pueden insertar, ni modificar, ni eliminar datos, porque es algo que está ahí. Es una fotocopia de los datos según se haya escrito la consulta. No se puede modificar, solamente se tienen para consultar. También la misma estructura, tienen la misma estructura de la tabla según la consulta. Es decir, que en la consulta que hicimos nosotros, la tabla resultante es un reflejo de la tabla estudiante con los mismos tipos de datos. Es decir, si el código es entero, entonces el resultado de la vista va a ser el código entero. Si el nombre es varchar, entonces la vista va a tener la columna nombre de tipo varchar. Es una subconsulta, es una subtabla de la base de datos con las mismas características de los datos que están en la base de datos. Son almacenadas, solo almacenan definiciones, no los datos. Es decir, que cuando se ejecuta la primera vez, cargan solamente las definiciones. Cuando se ejecuta la segunda vez, cargan datos. Los datos que se recuperan mediante la consulta en una vista se presentan igual que los datos de una tabla, igualitos. Por eso se llama tabla virtual, porque no existe en el disco duro, sino que están en memoria RAM. Se especifican a través de una expresión de consulta, un select. En una vista no pueden colocar insert, ni update, ni delete. Se especifican a través de una expresión de consulta, una sentencia select, que la calcula y se puede, y que puede realizarse sobre una o varias tablas. Ahí ustedes pueden colocar la consulta que ustedes quieran ahí, menos subconsultas. Solo una especie de subconsulta. Hay tres tipos de subconsulta. Cuando van a subconsultas, vamos a dar cuenta. La subconsulta dentro de la cláusula from. Las subconsultas intermedias no se pueden ejecutar en una vista porque se vuelven cíclicas. Lo vamos a ver después. La mayoría de los motores de bases de datos, sistemas manejadores de bases de datos, soportan la creación y manipulación de vistas. Aplicaciones, en general, información derivada de las consultas complejas a las que se accede frecuentemente. Si hay una consulta compleja que demora mucho tiempo en realizarla, imagínense hacerla 10 veces tras que se demora en el disco para consultar,
Hacerla 10 veces es decirle al disco que haga esa consulta 10 veces. O sea, si se demora un minuto, hay que multiplicarlo por 10 minutos. Mientras que si creo una pista para esa consulta compleja, se ejecuta una sola vez, primera vez, y se actualiza cada vez que se requiera, pero solamente actualiza el dato correspondiente. Bien, como mecanismo de seguridad para encapsular, para decirle a los usuarios qué es lo que quieren ver. Yo puedo tener en la base de datos algo y tengo un usuario que tenga acceso al software y no al motor de base de datos. Entonces yo puedo decirle al usuario qué es lo que puede ver. Yo creo una vista para los estudiantes, una vista para los profesores, según las consultas que ellos quieran. Y esos usuarios solamente podrán acceder a sus datos y no a los datos reales que están en la base de datos. Por ejemplo, cuando uno está desarrollando normalmente en un sistema que ya está en producción, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un módulo para mejorar el SMA, no les van a dar acceso al motor de base de datos por muchas razones, por problemas de seguridad, de pronto alguien logre hackearlo, hacer inyecciones SQL y cambiar las notas o modificar una tabla, eliminar o en el mejor de los casos, de manera sin intención cambiaron, modificaron algo y no fue su culpa, simplemente fue un error, usaron lo que no era o cambiaron lo que no era y dañaron un sistema que está en producción. Mientras se daña eso, se cae el software, aparecen resultados extraños en los usuarios que están usando el software, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace uno? Solicita al administrador del sistema que cree una vista y uno le dice, yo necesito consultar tales cosas en la base de datos. Entonces el tipo viene y dice, bueno, ¿qué necesita esto? Como él es el que conoce la base de datos, él crea la consulta y te entrega una vista. Esa vista se la entregan a uno y uno con el lenguaje de programación puede acceder a ellas. O simplemente con cualquier software de estos de gestión de bases de datos puede acceder a ellas y trabajar con esos datos, que son una subconsulta, una consulta, un subconjunto de la base de datos que no tiene todos los datos de la base de datos. Bien. Sintaxis. Para trabajar con vistas se utilizan los siguientes comandos en MySQL. La mayoría son iguales en la mayoría de los motores de datos. Esa es la tarea que desde comienzo de semestre les propuse. Create or replace. Si van a crear una vista, utilizan solo create. Si van a reemplazar una vista existente, utilizan replace. O si van a hacer ambos, si van a crear una vista que ya existe, o sea, que la reemplace sería create or replace. Por eso le coloqué aquí los corchetes que ustedes saben que en sintaxis de programación representan como opcional. View, y aquí colocan el nombre. Bueno, la otra es show create view, que es para ver la estructura de la vista. Es como el describe de una tabla. Select from my vista, mi vista es para ver, ejecutar la vista. Alter view es para cambiar la estructura de la vista. Y drop view para eliminar la vista. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo simple. Este es el comando para crear o reemplazar una vista. Miren acá, yo les dejo esta diapositiva, miren el ejemplo rapidito que nos queda poco tiempo. Create View, esta es una base de datos que se llama Gastos 2020. La que hicimos a comienzo del semestre que tiene dos tablas, usuario y gastos. Entonces, yo estoy creando una vista aquí, Create View, nombres de usuarios. La sintaxis, como vemos aquí, Create View, el nombre de la vista, las columnas y la sentencia. Estas columnas son opcionales porque nosotros podemos cambiarle los nombres de las columnas de acá y ponerlo acá. Bien, tienen que coincidir lo que aparezca acá con lo que aparezca acá. Eso lo vemos después. Entonces, create view, nombre de la vista, en este caso la vista se llama nombre de usuarios, as, que en inglés es como, y aparece la consulta que se va a ejecutar, select nombre from usuarios. Aquí crea una vista. Automáticamente a la base de datos se le agrega un objeto llamado view y ahí se le agrega una instancia. Esa instancia es la vista esta. Bien. Ahora, para ver la estructura de una vista, el comando es show create view y el nombre de la vista. Esto es lo que muestra MySQL. Postgres muestra una cosa mucho más simple y Oracle muestra solo el SQL. MySQL muestra detalles, quién la creó, el usuario la que la creó, desde dónde la creó y los algoritmos utilizados por defecto por el motor de base de datos para ejecutar la vista. En MySQL hay 5 algoritmos. Investíguenlos. Entonces, él devuelve todo este resultado que aquí dice. La vista
y el nombre del usuario que la creó, y esta es la consulta de lo que hicimos la consulta. Select from usuarios. Y está la vista a Select from usuarios. Así se muestra, por si quieren saber qué es lo que hace. Obviamente tienen que tener permisos para hacerlo, porque todo esto depende de los permisos del usuario que está escribiendo los comandos. Bien, para ejecutar la vista, select asterisco from nombre de la vista. En el ejemplo que hemos puesto, para invocar la vista será select from nombre de la vista. Y él ejecuta la consulta, ahí está la consulta, el resultado de lo que está en esa tabla es una consulta. Es decir, esta consulta no se creó en el disco duro, se creó la primera vez. La segunda vez que yo la vuelvo a llamar, si yo vuelvo a hacer select from nombre de usuarios, ya él no va al disco, él va a buscar el resultado que ya está cargado en memoria RAM. Si se llega a agregar otro usuario, otro estudiante, otro usuario, en la tabla de usuarios, cuando yo ejecute la vista ya él aparece acá y no necesita ir al disco. Bien, para cambiar la vista, si por ejemplo queremos cambiar la vista, observen la consulta anterior, es select nombre. Si vieron select nombre, en la Profe, mayúscula. Dime. pero el nombre es como tal una columna de la base de datos. Si esto que está aquí tiene que coincidir con es una consulta, y las consultas tienen que ser coherentes con la estructura de la base de datos. Ah, ya. Ya, exacto, una consulta común y corriente, lo que pasa es que le estamos poniendo un alias, y ese alias se ejecuta la primera vez en el disco duro y la segunda vez en adelante se ejecuta en la memoria. ¿Ya? O sea que si la consulta está mal, da error. ¿Me explico? En este caso, estoy modificando la consulta de tal manera que los nombres me aparezcan en mayúsculas. Para eso utilicé Alter View, el nombre de la vista, as, y coloqué upper. Ya él automáticamente cambia la estructura de la vista. Para ejecutarla, pues ya saben cómo es. Select el nombre de la vista y ya se ejecuta. Para ver el listado de cuántas vistas hay, esto es en MySQL, en los otros motores, cada motor de base de datos esto cambia. Cada motor de base de datos tiene su propio comando para ver las vistas. Es este. En MySQL se selecciona la columna Table Name de la tabla Information Schema, información del esquema. Esa tabla se encuentra en la base de datos MySQL. Acuérdense que MySQL tiene una base de datos que tiene el mismo nombre del motor. MySQL. En esa base de datos se encuentra esa tabla, Information Schema, que es la tabla que contiene la información sobre las bases de datos. Las bases de datos tienen tablas y tienen vistas, porque yo les dije que las vistas son una tabla virtual. Entonces estamos diciendo, seleccione de la columna Table Name, cámbiele el nombre como vistas, de la tabla información usuario, de la base de datos información usuario, de la tabla Tables, la base de datos se llama así, información de esquema. Ahí hay una tabla llamada Tables, y en esa tabla hay una columna que se llama Table Type. Entonces, seleccióneme el nombre de la tabla de la base de datos, información de esquema, en la tabla Tables, donde la columna Table Tape sea igual a View. Si quieren tablas, coloquen Tables. Aquí él les mostrará las tablas de esa base de datos. En este caso, solamente las tablas que sean vistas. Y que la base de datos, el esquema, sea gastos 2020. ¿Ya? Entonces, esta sentencia en MySQL me da como resultado todas las vistas que hay en esa base de datos, en la base de datos. Ya yo había creado una antes que se llama conteo de usuario y le coloqué el nombre más, y la que acabamos de crear. Bien. Luego, para terminar, y ya con esto finalizamos, yo le entrego la diapositiva para que hagan los ejercicios, para que esto lo practiquen allá. Mañana vemos vistas de transacciones. Para eliminar una vista es drop view if exit. Este if exit, miren que lo coloqué acá entre corchetes, lo que quiere decir que es opcional. Drop view exit, conteo de usuarios, conteneo, era conteo. Conteo de usuarios. Esto borra la vista esta que está acá. Y al consultarlas nuevamente ya nos muestra una sola. ¿Ya?
A este comando se le pueden pasar los nombres de las vistas que quiero borrar separadas por coma. Es decir, que no solamente puedo borrar una, puedo borrar varias. La versión 3 de MySQL permitía colocar un asterisco aquí y borraba todas las vistas sin dolor. Es decir, no se podía revertir la situación. Y tampoco existía el comando if exit. En la versión 4.3 en adelante colocan el if exit para hacer una seguridad, porque si no existía te mandaba un error. En este caso, if exit, si no existe la vista, simplemente te devuelve none. Bien, este es el concepto de vistas. Recuerden que todo lo que hemos visto tienen que aplicarlo en su proyecto final. Y tú debe tener un ejemplo de todo, por lo menos uno. Y sería interesante, o es interesante al final, ver cómo desde los lenguajes de programación invocan las vistas. ¿Ya? Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis, un elemento de programación, en este caso una clase, para ejecutar vistas, modificar vistas, eliminar vistas de los motores de base de datos. Profesor, disculpe. Yo le quería hacer una pregunta porque con varios compañeros de la clase estamos, no sé si confundidos entre nosotros o qué es lo que pasa, pero queríamos preguntarle que exactamente cuáles son los trabajos que debemos entregar antes de que se finalice pues, el semestre, el corte, porque sabemos que está el trabajo individual y supongo que este es el que nos está diciendo que debemos aplicarle todos los temas vistos en la clase, que es el de los ejercicios de 45, porque eso es lo que dijo una persona aquí por el chat. Y pero también no entiendo yo recuerdo por qué que está confundido. No entiendo por qué está confundido si las clases están grabadas. Ahí está. o sea, Tiene que ir a la clase y revisar sí, qué es lo que fue lo que planteamos en la primera clase. pero es que a medida que pasaban las clases, los hablábamos y escuchamos de varios trabajos. Por ejemplo, usted nos mencionó un trabajo en un grupo de 3 y también está el trabajo individual. No, Entonces, siempre ha sido lo mismo, hija. No se han cambiado las reglas. Yo creo que los estudiantes que han revisado las clases no me dejan mentir. La pregunta la cambiaría, profesor, ¿me puede recordar? Porque no tengo tiempo para ir a revisar las clases. Eso está grabado. Hay un trabajo individual. Es el trabajo que se le agregó a cada uno. Ese trabajo se le tiene que aplicar a los 4 motores de base de datos. No estoy diciendo nada nuevo. Está ya grabado. A los 4 motores de base de datos. Y como trabajo adicional a ese proyecto le tienen que agregar un lenguaje de programación. O sea, tienen que hacer un software por lo menos que haga un CRUD. Y desde el software apliquen cada uno de los elementos. Como si tienen un procedimiento almacenado, como desde el software lo invoco. Eso es una sola sintaxis, eso es una cosa que se investiga en un minuto. Cómo invoco un procedimiento almacenado, cómo hago un trigger, como por ejemplo en el proyecto final, porque tengo que ponerle un proyecto práctico y eso lo habíamos explicado ya. O sea, yo estoy repitiendo algo que ya está explicado y habíamos recordado hasta hoy 3 veces antes, durante todo lo que quedó de clase, las clases anteriores. Esta pregunta se ha hecho 2. Entonces, vuelvo y repito, para los que no quieren consultar, hay un proyecto final que fue asignado. A ese proyecto final se le tiene individual, se le tienen que aplicar todo lo visto en los 4 motores de bases de datos. Quien no lo ha hecho está apurado. Y va a estar apurado porque tuvo todo el semestre pensando, porque desde el comienzo se dijo, vayan haciendo, y lo entregan al final. Yo he puesto una serie de tareas durante el semestre, algunos me las mandaron por correo, otros las colocaron allá en el coso ese. Solamente un estudiante, si no me equivoco, creo que eres tú la quien habla, tiene permiso administrativo y académico para entregar cuando mandó el permiso. Si no entregó cuando mandó el permiso, ya no le recibo. Hay una persona que tuvo un problema en la cuestión y hicieron un comité curricular y mandaron una carta diciendo que efectivamente se consideró que esta persona no tenía las condiciones para dar la clase, etcétera, etcétera. La universidad la ayudó y mandaron un correo. Había otra persona. no señor, no soy yo. Bueno, creo que por lado porque la persona me llamó por teléfono. Esa persona, que me imagino que está en clase, no sé quién es, no recuerdo el nombre, y otro que también tuvo COVID de esta asignatura, también están exceptos a entregar los trabajos durante ese periodo.
A partir de que nos mandaron el correo diciéndoles que podíamos aceptarle los trabajos de esos estudiantes, porque no habían hecho ni uno desde el comienzo del semestre, de ahí en adelante, pues se supone que se regula la cosa. Lo que se pidió de ahí a esa fecha y no lo entregó, ya ahí no es culpa del COVID, no es culpa de nadie, sino es culpa de la persona directamente por no haber hecho las cosas. Entonces, como la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje, cada vez que uno se cae, aprende. Y si no aprende, estamos mal. Nosotros los profesores somos los que tenemos ese rol feo de dar el aprendiz, de dar la enseñanza. Es decir, si no hiciste, asume. No te estoy hablando, te estoy hablando a un estudiante llamado X en manera general. Cuando digo hiciste, no me refiero a una persona, sino a todos. Si alguien no hizo, para decirlo de otra manera, si alguien no hizo, porque no hizo, entonces tiene que asumir las consecuencias. Y eso, si eso no fuese así, este mundo estuviese lleno de personas que no hicieran nada. Porque a uno para aprender, desafortunadamente le toca aprender de errores. Y los errores enseñan. Y una lección es, si una persona no estudió, pues perdió. Y si una persona no hizo, porque no quiso hacer, pues perdió. Esa es la regla. Entonces, lo hago por recuerdo porque ¿por qué lo digo en este punto? Si ustedes vieran mi WhatsApp, está lleno de mensajes de profesores que no entregué y estaba de vacaciones. Es que, profesor, me fui de vacaciones y hasta ahora llego, así me aceptan. No, por favor, ¿cómo le van a decir eso a uno si yo igual en vacaciones trabajé, estudié, hice 11 cursos de Python en vacaciones? ¿Para quién? Para ustedes y para mí. Para ustedes y para mí. Para mis estudiantes y para mí, porque tengo un proyecto pendiente que hacer con Python y necesitaba recordar unas cosas ahí sobre analítica de datos. Y me puse a estudiar otra vez Pynum, todo ese poco de librerías. Entonces, no es lógico que un estudiante que se está formando y que tiene unos compromisos salga con excusas. Entonces, ese mensaje va para todos los que me escribieron que no tienen chances, lo tuvieron en su época, ya no. Y si eso va a pasar, como pasa siempre, el estudiante que incumple con su responsabilidad, le echa la culpa al profesor y lo masacran en la evaluación académica, pues estoy a su merced. Estoy a su merced, estoy a merced de los estudiantes, ya cada quien a conciencia realizará la evaluación mía como considere pertinente, justa o injusta. Pero por eso a mí yo por ese tipo de mecanismos de presión, no voy a cambiar mi responsabilidad con la universidad y con la sociedad. Bien, entonces chicos, eso es, hay un trabajo individual, repito, vuelvan y vean las clases, las primeras clases, hay un trabajo individual al cual se le va a aplicar todo, se le tiene que aplicar todo lo visto en los 4 motores de bases de datos. Se tenía que ir haciendo progresivamente desde la primera clase hasta ahora, que se va a entregar, o sea, por eso estoy dando clases así, más unos trabajos alternos que voy dando, por ejemplo, como las posiciones los temas que vamos a ver ahora, que tienen que investigar y leer progresivamente. Son temas muy simples, Profe, no voy a poner ejercicios complejos, sino un fulanito de tal, muéstrame cómo se hace una función en Postgres. Yo puedo decir si Postgres o Oracle, o SQL. Así que vayan preparando la exposición, eso va para la otra semana. profe, pero con lo del trabajo individual, ¿usted se refiere al ejercicio individual de cada uno? Sí, el que escogió cada uno, no hay otro. Por eso, pero y lo otro que usted había dicho que era en grupo y de los 3 grupos había que escoger un ejercicio y era el que había que aplicarle eso. Entonces, Este es el trabajo que hay que aplicarle al software, hay que hacer un software sobre el ejercicio que hicieron. por eso, profe, pero no está diciendo que es individual. No, hijo, ustedes tienen un trabajo individual que tienen que aplicar en los 4 motores de bases de datos. Eso está claro. Y ese trabajo individual tenían que coger uno en grupo de 3 y decir, mira, vamos a coger mi caso. Eso ya también está grabado en una clase, pero ya vamos a coger mi caso de los 3 y a ese le vamos a hacer un software. Ya está la base de datos hecha, está la base de datos hecha en Oracle, en Postgres, en MySQL y en SQL Server. Ahora que vamos a hacer un software que haga un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Agregar, eliminar, consultar, actualizar. Y que desde el CRUD se pueda llamar a un procedimiento almacenado, se puede llamar una función y ya, porque lo otro no se llama, ya es una vista. Lo otro se ejecuta por debajo.
Por eso, pero, o sea, al individual no hay que hacerle eso de aplicarle un lenguaje. No, vuelvo y repito, esos son un grupo de 3. O sea, está el individual ese que solamente aplicarle los 4 motores y en el del grupo es donde vamos a hacer En software. los 4 motores de base de datos, todo lo que hemos visto en los 4 motores de base de datos. Y el trabajo en grupo es uno de esos trabajos individuales, se reúnen en grupo y escogen un caso, tal cual literalmente está explicado en una clase grabada. Escogen un caso y a ese caso le van a hacer un software en el lenguaje que ustedes quieran, así lo dice, lo expliqué en el lenguaje que ustedes quieran. Si ustedes son buenos en Python, pues lo hacen en Python. Si lo hacen en C, en C. Si lo hacen en PHP, en PHP. Si lo hacen en C Sharp, en C Sharp. Si lo hacen en Java, en Java. Pero tienen que hacer un software que funcione sobre los 4 motores de base de datos, sobre la base de datos en los 4 motores de base de datos. Ya eso está hecho. Lo que tienen que hacer es el softwarecito, un CRUD. Como son 3 personas, uno hace un agregar, el otro hace un eliminar. Es más, les voy a agregar algo para facilitarles el trabajo. Para facilitarles el trabajo, ya. ¿Cómo es la cosa? Opcional, pero se lo voy a agregar. A ese trabajo final en grupo, como son 3, me da igual si una función, por ejemplo, el insertar lo hacen en Java, el eliminar lo hacen en PHP, el consultar lo hacen en Python, el actualizar lo hacen en C Sharp, en lo que quieran. ¿Por qué lo hago así? Porque es que eso a mí no me interesa. A mí me interesa que ustedes sepan utilizar la base de datos que hicieron en los 4 motores de base de datos a través de un lenguaje de programación. ¿Ya? Ahora, no les puedo decir un lenguaje de programación porque yo no estoy dando clases de programación. Ya eso lo vieron ahí atrás. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque seguramente el grupo de 3 miembros, no, los 3 no solamente son buenos en Java. Puede que alguien diga, no, ven acá muchachos, yo no sé Java y quiero participar en el trabajo. No quiero ser un parásito ahí pegado. Yo voy a hacerlo en PHP. ¿Cuál voy a hacer en PHP? Voy a hacer el listado, el reporte, lo voy a hacer en PHP. Ah, bueno, yo sé Java, entonces yo voy a hacer el login o el agregar usuario o el agregar lo que les toque. ¿Ya? Lo que les toque. Y no es todo el proyecto, es un CRUD. Un CRUD se hace normalmente en 1 o 2 tablas. ¿Por qué no es en todo el proyecto? Porque yo estoy seguro que ese ejercicio, y lo dije así en clase, no lo van a poder hacer en lo que queda de tiempo. Eso se hace con tiempo y dedicación, un software completo. ¿Qué requiero yo para evaluar? Que sepan cómo manipular esa base de datos en los 4 motores de base de datos usando un lenguaje de programación. 1 o 2 o 3, ya eso depende de ustedes. Las funciones básicas, que son agregar, eliminar, cortar y tal. Ya. ¿Entendido? Sí, profesor. Bien. Gracias por la explicación. Gracias. La profe no se le está escuchando. Porque no estoy usando los audífonos. Entonces, cuando miro para un lado así, la voz no cae directamente al micrófono de la pantalla. Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a mirar el tema de transacciones. Es un tema muy interesante. Mañana voy a intentar entregar la solución de los ejercicios que ya tengo resueltos y ahí debatimos un ratico y miramos lo de transacciones. Recuerden que para la próxima semana queda 2 temas, 3 temas. Procedimiento almacenado, funciones y disparadores. ¿Oyeron? Para que la última clase, que es por allá en febrero, comienzos de febrero, creo que es la última, tengamos tiempo para darle al tema de bases de datos no SQL o para orientar el proyecto, como quieran. No SQL lo vamos a tratar así sea de manera superficial. Más bien utilizaríamos una clase para no SQL. Eso es muy simple, esa vaina. Las bases de datos relacionales son mucho más complejas y más completas que las otras. Y dedicamos el tiempo para ir viendo avances del proyecto, qué dudas tienen, qué les puedo recomendar, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profesor, está bien. Sí, profesor. Muchachos, que tengan buen día. Mañana estudien, recuerden, estudien, vayan leyendo su proyecto final y vayan ya, a esta época tienen que tener ya claro cuál es el ejercicio que van a tomar. Tomaría de todos el que esté más completo. Ahora, de todos también tomaría
El de un estudiante que no sepa programar mucho, porque todos no saben programar mucho. Entonces, si fuera un grupo, pues yo me hablaría con mis compañeros, mirar la fortaleza y la debilidad de cada uno. ¿Para qué? Para que el estudiante que no sepa programar mucho, por lo menos aporte algo al proyecto grupal. Algo que sería el motor de la base de datos bien hecha. Bien. Nos vemos, les voy a compartir esta presentación al grupo para que hagan estos ejercicios que están aquí. Profesor, y podría repetir rápido otra vez los temas de la otra semana porque lo anoté y los últimos no los escuché. Funciones, ¿no? Funciones definidas en el motor y funciones hechas por nosotros los programadores. Funciones, les voy a decir en términos normales, funciones estándares del motor, o sea, las que están definidas en el motor, y funciones personalizadas, que son las que nosotros definimos. El tema se llama funciones en SQL. El otro tema es disparadores, pero antes de disparadores hay que ver procedimientos almacenados o store procedure. Procedimientos almacenados. Funciones. ¿Por qué funciones primero? Porque los procedimientos almacenados se invocan a través de funciones. Después viene el procedimiento almacenado. ¿Por qué procedimiento almacenado? Porque son funciones, son consultas que se guardan en el motor de base de datos y uno las invoca con un nombre específico. Esas no son vistas, son consultas generalmente muy grandes o que tienen una serie de consultas anidadas, metidas ahí, que no son relevantes colocarlas en el código del lenguaje de programación porque cualquiera las puede ver, sino que se colocan ahí mejor dicho, las consultas más importantes de un software se colocan en procedimientos almacenados y no en el lenguaje de programación. Y el otro tema son disparadores, también le dicen triggers. Ese es el tema de la próxima semana. Y la próxima semana que viene arriba, vemos NoSQL. ¿Cómo le va? ¿Ya quedamos claros, sí? Sí, profesor, gracias. Ok, bien, chao, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, el señor quedó ahí, la señora se fue. O salió, me imagino.